Faro Dillán. El Suégules Hombres. Muy bien, mocines. El baño de burbulles vuestro ya está preparado. ¡El baño de burbulles! ¡Ay, se cayó! Vamos a apagar la luz y jugar a que somos tigres que pueden ver en la oscuridad. Eso está bien. Oye, vamos a jugar al juego Les Hombres. ¡Ales el hombre! ¿Estáis preparados? ¡Vamos para allá! Una migalle para la izquierda. Mira esto, y un conejo viejo. Y yo soy un tigre. Hay una para nosotros, Val. Y mira lo que hacemos. Ay, mamina, persíguenos un tigre. ¿Y tú qué sabes hacer, chupate? Yo fago lo que faga falta. Muy bien, Nin. ¿Y los amazuelines qué son nombre vais a hacer? ¡No sabemos todavía! ¡Cátate quieta, ¡Ay! No sabemos hacer nada. No seis toches, mocines. Tienen que haber de alguna figurina que sepáis hacer. ¿Qué va, chavalín? ¡Esto no valimos! ¿Qué pasa, guayina? ¿Están haciendo de aquí los remolcadores que pueda darles una idea a los amazueles? ¡Ay, vayas! Chistera t'has moleciu por oti porque el barco non está sonando como tenía que sonar. Los remaches tan ferruñosos y el motor fállame. Güey, no puedo ir rápido. No soy a correr como quisiera. Ando a rastro con la popa y la cubierta tengo la fecha una yaceria. Fais un río raro, Cuco. Atraca y mira a ver lo que te pasa. No tengo vagar, mi gallina. Tengo mucho que hacer. ¿Sabes lo que me parece, rapaz? Que lo que tú tienes son llámpares apegados en la plancha a la cantera. ¿Dónde sacaste el título médico de remolcadores? Oye, compañeros. No más decía. Si charrar es menos y remolcar es más, igual acabábemos el trabajo que tenemos que hacer. Parece que Güeyote levantóse por la parte izquierda del cal. ¿Qué hay? Yo soy Mr. Pink. Y yo, Mr. Checho. Y somos muy famosos. Salís en la tele, ¿o? Somos productores de cine muy importantes. ¿No visteis la película Mr. Pink y Mr. Chichu? O La Guapa y el Barco. ¿O Cuarto Jurásico? O Remolcadores Satánicos. Vais, perdonadme, pero no vimos muchas películas de un tiempo a esta parte. Pues tenéis que caernos, somos muy famosos. Pero famosos. Estamos buscando un remolcador desconocido para protagonista de La mano que cañica el barco. Va a ser un triunfo seguro. Necesitamos un remolcador experimentado. Un yogu de mar de verdad. Sí, da quien que lleva en puerto mucho tiempo. Dime que conozco un barco así. ¿Podemos hablar con él? Sí, pero tengo que encontrarlo primero. Está bien, andaremos por puerto mirando otros barcos y haciendo pruebas para futuras estrellas de la pantalla grande que ganen perros a fondo. Nos no tenemos productores de cine que vengan a vernos el juego de ese hombre. ¿No podremos ser estrella de cine? Ay, ne. No, pero pensé que tiene que haber de algo que los amazueles puedan hacer. Ayudadme con el escenario. Voy a hacer unos arbolinos. ¡Sí, venga! ¡Un escasigalines! ¡Sí, venga! ¿Y si hacéis un tigrín pequeñín? ¡Tigre pequeñín! ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. ¡Ay, no valemos para nada! Aguardáis, mocines. No queremos que marchéis. Vamos a preguntar a Candela. Escuchai, amazuelines, unos son bonos para una cosa y otros para otra. ¡No valemos para nada! No seáis fates, nada más hay que saber para qué valís, igual que Oti. ¿Qué te parece aquel de aquí? Demasiado pequeño para la gran pantalla. Es si no un amigo, el de la derecha. Abúltame mucho. Vamos a seguir buscando, perenne. Mussolini, vete a buscar a Oti y tráelo para acá. ¿Qué pasa, capitana? Hay unos productores de cine que están buscando una estrella para su próxima película. ¿A Oti?
Xini, paez la cuenta pa ese papel. Voy volado a buscar-ho. Igual y pido un autógrafo y todo. Males pulgues, ¿viste a Oti? ¿Pa qué lo quieres? La capitana quiere verlo. ¿Pa darlo pa la chatarra? Y es muy gracioso, guapín, pero este es un asunto de la flota estrella. Tal y como empapiellaba güey, paezme que nun iba a ser ni pa aguantar el so propio peso. Lo único que tenía que estar pensando yo en el retiro. Pues para que te enteres, igual lo vemos trabajando en el mundo del espectáculo. ¿En el mundo del espectáculo? Sí, hay 2 productores de cine que están pensando en convertir a Oti en una estrella de Hollywood. ¿Sí? Estoy seguro de que si quisieren una estrella de cine, deben escolleme a mí. Soy fuerte, guapo y valiente como ningún. Hoy me voy a presentarme. Meca, esto igual es malo para Oti. ¿Qué te parece el barco de bomberos? Muy monstruo. Y el submarino. Ese sí que tiene la edad. Y volver a hacer el mundo acuático en jamás ni por tu logro del Banco de Inglaterra. Contra, para tener el motor esgonciado no lo fais tan mal. Sentíme mal, nunca me quitó de trabajar. Mira, soplo un poco les telarañas del cigüeñal y ya está. Oye, rapaz, igual no es muy buena idea. Nada más hay una forma de saberlo. Ten cuidado. Ay, mamina, fundí el motor. Oti, ¿estás bien o? Nada que la trituradora de chatarra no pueda igual. No digas eso. ¿Quién me va a dar trabajo ahora? No es verdad, nin. La capitana quiere verte ya. No voy a ir a ningún yao. Vas dir, nin. Ya vos lo dije, el mío tiempo ya pasó. Deixáisme solo. Lo único que necesitas es un motor nuevo. Ya verás cómo vas a toparte mejor. Oti, rapaz, ando buscándote. ¿De qué te queixes? Fundióseme el motor, capitana. Estoy acabado. Nun ye lo que me parece a mí. Acabo de encontrarte un trabajo. ¿De verdad, o? Sí, hombre, sí. Anden vereídos productores de Hollywood que quieren que trabajes en una película. ¿Una película? E quitan. Ese que la cuenta. Yo. No, el que está allí. Hoy bien, hay que cruzar a los 7 mares. Tiene un trazo de viejo, pero sigue bien curioso. Elegante, pero tosco. Noble, pero un poquillín puerco. Mira, rapaz, queremos que trabajes en nuestro próximo éxito de taquilla, La mano que cañica el barco. Vamos a convertirte en una estrella. Hombre, lo que yo quiero ser ya una estrella, pero con la flota estrella. Puedes faceles 2 cosas. Piénsalo unos 10, compañero. Fai la película. Y cuando vuelvas con nos, vas a ser la estrella de la flota. Está bien, capitana, igual lo faigo. Deseaime suerte. Vamos, Oti. Sí, amigo, tenemos una película por hacer. Vamos a amarrarte para iguate un poco el motor. Y pa' peñate y maquillate, oh. Hay que entainar. Meca, sin un el guión. Oti. Igual fai falta que me lo vuelvan a escribir. Oti. Parece vos que me dejaran dirigir la peli. Oti. ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Ese! ¿En qué? Lo de aplaudir, moces. Podéis hacer ruidos. ¡Venga otra vez! ¡Bien, bien, 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 bien! Paezme que ya sabemos lo que pueden hacerles a Masueles. Pueden hacer ruido. Y ahora, a la función. A ver ese foco, por favor. La Yalga escondida. Sí, con los huellos cerrados, amiguinos. Vamos a buscar la yalga perdida. ¡Qué bien! ¡Está bien, fillinos! Escondíles pistes para encontrar la yalga. Cuando les atopéis vais a ver dónde está. ¡Qué presto! ¡Vamos, pásalo más bien! Va, préstame por la vida buscar el tesoro. ¡Al sitio! ¿Preparaos? Primero vamos mirando el armario. Es que no hay nada. Quitándoles cosas Aguarda un momento, que conozco yo un furaquín. Aquí, una pista. Ya tenemos la pista número 1. Está bien. Hay que pensar dónde puede haber más. ¡Ya sé, la nevera!
Meca, lo único que hay aquí es comida frío. Espera aí, aquí hai outra pista. Pista número 2. ¡Ey, gallo! ¡Muy bien, ao chapate! También que non soy moi bueno buscando algas. Necesito pistas que me lleven a otras pistas. Voy a probar con lo que sea. Toles mañanes como un reloj, el ferri Oñón desatraca del cai para ir a buscar cargues na outra punta al puerto para después volver trayeles. Falles y viaxe d'elles veces al día, pero güey, pela mañana parece que les cosas cambiaron. Atención a todos los remolcadores. Tenemos un problema y necesitamos la vuestra ayuda para igual. Sí, capitana, non hai problema. Que pasó, né? El ferri Oñón desapareció. Desapareció. ¿Qué fue lo que pasó? Vímoslo salir fai una hora. Ya lo sé, pero non volvió dende entós. ¿Pero dónde puede estar? ¿Qué pasaría? Precisamente eso es lo que necesito que pescudéis. Buscailo en los sitios a los que va y en otros que se vos ocurran. Tranquila, capitana, vamos a buscarlo en cada requeixo del puerto. Vamos a echar un huello en todos los cais. Echar un huello en todos los cais. Eso tiene gracia. Chistera, esto es un asunto serio, ¿estamos? Tienes razón, capitana. Puede contar con nos. A esas órdenes, capitana. Vamos volado. Usáis todas vuestras artes y la vuestra experiencia para buscarlo. Mientras los remolcadores andaban por puerto, Pipona vio al güelu, parólu y cuntoiro del ferri perdido. Falasti col barco indicao, Pipona. Soy el único que pues morguiase. Así que tú busca arriba y yo busco en el fondo. En tanto, Chistera busca el ferri en la canal más cercana. Estoy na idea de que ese buque non estaba ayer aquí. Menos mal que soy alto y Algamos está muy allá. ¡Ey, Oñón! ¿Estás aquí? No, non está. Una emergencia cada segundo y importante. Por eso Muselín va volado hasta el puerto y fala con un buque que está atracado. Tará, Oñón, perdiu per aquí. Onde lo pode atopar? Buenos días, amigo. Estoy buscando el ferri Oñón y pensé que igual lo hubieras per aquí. Si lo ves, toca el xiblatu. Conozco este cai como a la mío popa. Si da tiempo al encontrar ese barco, ese soy yo. La experiencia para estas cosas y es lo mejor. Muselín y mi gallina están en puerto y buscan el ferri. A vela tu imaginación, mi gallina, que soy lo tuyo. Tienes razón. Tengo una idea. Fueron a Tou meter a ver al hidroavión Raitana que estaba preparándose para despegar. Raitana, necesitamos tu ayuda. Tú puedes buscar al ferri Oñón por los sitios en los que no hay después. Y es un avión y puedes nadar y ver toda la costa de una huellada. ¿Y tales canales? Pa ti nada más es nadar y mirar para abajo. Raitana dijo yos que iba a prestar mucho ayudalos, vio yos unes vueltes a les hélices y salió nadando. Alégrame de que Raitana yos ayude, pero ¿qué fago yo si no puedo nadar? Tú no, pero no, sí podemos. Ay, de verdad podemos. Tenemos la pista número 3. Y aquí la otra. Y otra más. ¡Qué rabia! Todos están encontrando pistas menos yo. ¿Qué fago? ¿Y si los remolcadores acaban dándose y non atopen Oñón? ¿Qué pasará entonces con el ferri? Déjame ver. Cuando Raitana volvió del vuelo pel puerto, tenía anuncios muy interesantes que dar. La hidroavión viera una solombra rara en baixo el agua en el cai del ferri. ¿Y si el ferri? ¿Pero qué va a estar haciendo bajo el agua? Raitana non foi a ver lo que estaba haciendo, pero sí que non estaba mancao. Hay que ellos lo decir a los otros. Gracias por tu ayuda, Raitana.
Marcharon todos al cai del ferri para ver lo que yera la solombra somorguiada. Sí, véola. País que hay el ferry, Cuco. Pero tenemos que ver si ye él de verdad. Desaíme a mí. Oñón, nin, ¿yes tú? ¿Quién te iba a ser si non, paisano? El vuelo al controlu. ¿Qué faes aquí, chavalón? Perdí un cacho de la mio hélice. ¿Qué dicen, oh? Cuando me marchó la tripulación pensé que podía seguir solo. Di que salga, nin. ¡Súbelo, vuelo! Pero tengo el motor mollado y no puedo subir. Buscai la grúa. Oñón nun ta mancao, pero ta trancao. Preparaos pa'l rescate. Los barcos traballaron rápido y buscaron una grúa y ganchos de acero. Amarraron un cabo en un extremo de mi gallina y otro al ferri atrancao, y tirando... ¡Quita! Mi gallina y los otros remolcadores subieron el ferri del fondo y sacaron lupa afuera. ¡Lográmoslo! ¡Bien! En poques hores el motor del ferri estaba seco y la hélice iguada. Oñón volvió para el trabajo y cuando dejó el cai dio un xiflío especial para agradecellos a todos los barcos y a la hidroavión el labor fechu para rescatarlo y devolverlo para casa sano y salvo. Vaya, oh, ayudaste a abuelo. Tiene que haber daqué que yo pueda hacer para topar a Yalga. ¡Eso! Voy a xuntar todos los pistes a la vez. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Uy! ¡Mirad! ¡Y una galletina! ¡El tesoro está en la casa de los galletes! ¡Felicidades, amiguinos! ¡Todos ayudasteis para topar a Yalga! Los compañeros encontraron los pistes. Pero tú diste col secreto. Sí, tienes razón. ¡Fíjilo yo! Cada uno topó cosas diferentes, pero juntos dos. ¡Atopemos el tesoro! Yo sabía que podíais. Pasa siempre que te enfotes de verdad en una sera. ¡Sí! Ya estoy enfotado en seguir comiendo galletines de estos.